Perfecto. Bueno, entonces ya estamos comenzando la clase. Antes de continuar, ¿alguien tiene dudas, preguntas, algún comentario que desee expresar? ¿En orden todo va bien? A ver, veo un comentario. Ok, que todo bien. Sí. Espero por si quedan dudas o preguntas. Muy bien, bueno, si no hay dudas o preguntas, pues vamos a iniciar nuestra clase. Déjenme abro esta cosa, ¿cómo se llama? Microsoft. No, es ¿qué? Whiteboard. Aquí está. Bueno, entonces la clase pasada nos quedamos hablando un poco la existencia de un mapeo que podemos hacer. A ver, espérame, a ver dónde está. Aquí. De cómo se ve la ecuación diferencial para un caso autónomo, es decir, en el que tienes dependencia explícita de las variables dependientes, solamente de las variables dependientes, y entonces podemos sacarnos un gráfico que nos mapearía cómo se ve para cada punto en el espacio, en este caso de la variable dependiente, el vector que te mapea la ecuación diferencial, ¿no? Pensando en que tenemos una ecuación lineal o no lineal, ¿sí? De primer orden. Y entonces, este campo vectorial va a tener un nombre, se llama el espacio fase. Lo hicimos en la sesión pasada para una dimensión y concretamente hicimos un ejemplo en el que la ecuación diferencial, cuando veíamos espacio fase, nos daba información de cómo iba a ser el comportamiento de las soluciones de tu ecuación diferencial sin necesidad de que resuelvas tu ecuación diferencial, ¿sí? Para esto voy a utilizar un ejemplo de una ecuación muy conocida, que la voy a plantear aquí, y voy a utilizar un poco la información que tú vas a usar en tu tarea para demostrar la solución de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Es muy sencilla, es una receta de cocina, y nosotros vamos a emplear esa relación, ¿va? Entonces, nuestra problemática viene de este problema, mira, de este ejercicio. Cuando planteábamos, por ejemplo, una colonia ahí de bacterias, déjame la pinto como en verde, ahí están, o pensemos que están como asociadas a un tipo de hongo, moho, lo que sea, pues esta cosa, si tú observas el área que tiene a un cierto tiempo T0, o tiempo inicial, este chunche al tiempo T1 va a crecer en su tamaño, ¿sí? Y al tiempo T2, pues eso va a aumentar, ¿sí? Podríamos decir que tienes una cantidad inicial de esas bacterias o de esa colonia de bacterias u hongos, una cantidad al tiempo T1, al tiempo T2, y el crecimiento del área o de la población que tienes de ese ente crece exponencialmente, ¿no? Eso lo platicamos, por ejemplo, que ocurre. Ajá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, ok, creo que no. Bueno, entonces, eso comentábamos que ocurre, por ejemplo, en algunos animales, en algunos seres, bueno, en la población de seres humanos más o menos también ocurre, luego platicamos un poco más de eso, en la población de bacterias, en contagiados de alguna enfermedad, cuando no hay control, y justamente cuando no hay control esas cosas explotaban, ¿verdad? Y eso lo podíamos resumir en un modelito en el que tú decías, ah, pues entonces el cambio de población respecto al tiempo va a ser proporcional a la cantidad de población que tú tenías en algún marco de la historia, ¿no? Y eso funciona, ya dijimos que la solución de este problema era E a la RT por alguna constante. Si decimos que al tiempo cero la población inicial era N0, pues definimos concretamente quién es la constante. Ahorita no es tan relevante dar la construcción de las constantes que resuelven un problema, ¿sí? Pero lo podríamos hacer. Bueno, esto está padre
Y también cuando motivé un poco el curso, te dije, bueno, pero eso ocurre si no tienes límites, si no tienes control. Y en el caso práctico, por ejemplo, del ejercicio que podría hacer alguno de sus compañeros en biología, es para tratar de reproducir esta observación, coloquialmente lo que hacen es, tienen un disco de vidrio llamado caja Petri, tal vez seguro, tal vez en la prepa lo llegaste a experimentar o en la secundaria, y lo que se hace es que en esas cajitas le vierten una sustancia como rosita, que es como gelatinita, que si no me recuerdo se llama agar agar, y es una sustancia que es nutritiva, es básicamente como azúcar, que les sirve como nutrientes a las colonias de bacterias o hongos que quieran ahí desarrollar. Por cierto, en algún, bueno, no están para saberlo, pero alguna vez, y de hecho todavía sigo interesado, en mi pueblito, es una zona rural, se dan mucho los hongos, justamente los comestibles, ¿no? Y estoy pensando en hacer invertir en un negocio justamente para la producción de hongos, porque allá hay unos hongotes bien grandotes que se llaman cashimus, que están bien padres, están bien ricos, están bien bonitos. Y entonces me puse a investigar en cómo es este proceso de producción, ¿no? Y lo platico ahora porque es relevante, ¿verdad? No porque quiera ahí contarles mi vida. Bueno, también, ¿por qué no? Pero bueno, tengo un porqué. El chiste es que la forma en la que se crean esos hongos, esos hongotes que comemos, cuando los llevas desde el laboratorio, uno lo que toma son las esporas que tienen esos hongos. Voy a tratar de dibujar un hongo, a ver si me sale. Pues el hongo va a tener como esta forma, tiene su tallito. Si lo pienso como al estilo Mario Bros, tal vez tenga cosas así, pero eso sería tal vez malo, si es venenoso, en fin. Y el punto es que por abajo el hongo tiene unas como franjitas amarillas, por aquí, como unas pancitas, y de ahí es donde salen unas cosas que son esporas. Básicamente es como la idea de la semilla del hongo, ¿no? Son cosas muy chiquititas. Ah, veo un comentario, déjenme ver qué dice. Como las trufas que son caras. Sí, sí, sí. Sí, hay, no, y lo padre es que esos hongos, te digo, son unas cosotas como de este abuelo. En fin, el chiste es que estas cosas tienen un como polvo, que son las esporas, y de ahí es de donde nacen. Ahora, cuando estos hongos salen del suelo, no salen como una planta, de hecho, pertenecen a otro reino de la vida, tienen su propio reino, de hecho, y esas cosas en el suelo, en la tierra, proliferan como por medio de unas raíces blancas. Es más, si eres una persona del campo, tal vez te hagan acá bullying, no lo sé, pero en el campo, cuando estás en una zona boscosa principalmente, levantas las hojas y ves que hay como una especie como de moho blanco, ¿no? Ese moho blanco es toda una, ¿cómo decirlo? Como una comunidad de lo que prolifera la vida, principalmente de los hongos, y bajo ciertas condiciones específicas de temperatura y de humedad, eso que se ve blanco es lo que realmente forma a los hongos, ¿sí? Y es bueno, y todo eso es como un solo ser vivo. De hecho, es algo impresionante. Hay algunos documentales que están muy bonitos al respecto. El chiste es que yo aprendí un poco de eso porque me puse a investigar con mi idea de ser un productor de hongos. Y el chiste es que cuando tú tienes este agar-agar, tú puedes agarrar directamente estas esporas, claro, con cierto cuidado y con mucho control. Pones algún depósito de este objeto ahí y bajo muchas condiciones herméticas, etcétera, tú puedes recrear esa cosa blanca que se ve en el bosque con ciertas condiciones de temperatura y humedad en el agar-agar. Y bueno, eso, si quieres llevar la producción, después lo transfieres a un sustrato para que crezcan y todo, y en costales, etcétera, y nacen los hongos, ¿no? Y sí los puedes, pues obviamente que producir, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil porque si alguien aquí estornuda, pues ya valió, ¿no? Y ese es un problema importante.
¿Por qué ahora es relevante? Bueno, porque si pensamos que en lugar de hongos son bacterias o son hongos de otro estilo, no sé, son hongos de los pies, pensemos, o de alguna otra cosa, pues la idea sigue siendo la misma y esta cosa en el tiempo va a proliferar, van a formar sus colonias, va a crecer y si tú graficas la población de esa cantidad viva a través del tiempo, pues vas a ver que eso crece exponencialmente y se va a ver, lo vas a ver, ¿no? Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues se va a llenar todo ese recipiente y al llegar a converger al máximo radio que puedas tener en ese pues, espacio, esto va a converger a esa población, a esa población, podríamos decir, la crítica, perdón, y si no tienes un medio de sustento para esa vida o esa colonia de bacterias o hongos, pues esto va a decaer, ¿no? Van a morir. Bueno, suponiendo que tú tienes una forma constante en la que puedes agregarle vida o agregarle, más que vida, agregarle un sustento de forma constante a esta colonia, en lugar de morir, lo que va a pasar es que a tiempo cero inició la población en forma exponencial y esto se va a mantener constante una vez que llegaste a esos límites del borde, ¿no? Esa, pues no sé cómo de expresarlo, tienes un tope, ¿no? Un límite, no puedes pasar más de allí mientras tengas sustento. La pregunta es, ¿cómo modelarías esto con una ecuación diferencial? Porque recuerda que el objetivo principal de nuestro curso es, bueno, en sí de las ecuaciones es modelar cantidades que cambian conforme a algunos parámetros que son independientes y pues observar su fenomenología, ¿no? ¿Cómo modelaríamos algo así? Bueno, sin ir muy lejos, una posibilidad está en perturbar justamente esta ecuación diferencial. Más que perturbarla, quizás el término correcto sería agregarle términos, ¿sí? ¿Cómo le agregaríamos términos a nuestra ecuación original para tratar de reproducir esta curva con el color rosa, ¿no? Entonces te mencioné en la clase pasada que una opción es darle una dependencia temporal al parámetro R, ¿sí? Y eso es cierto, eso puede ser una opción, pero la función R no solamente podría ser función de t, del tiempo, sino también podrías tomar un parámetro R en el que tengas una dependencia de R, perdón, no de R, no, de t y de n. Esto es más general que la expresión que escribí a la izquierda, ¿sí? Es más avanzada esta cantidad, ¿no? Estoy diciendo que mi parámetro R dependa de t y también de n, ¿sí? Bueno, si yo quisiera mantener el marco en el que tengo un sistema que es autónomo, significaría que no podría tener la dependencia explícita de t. Esto sería un marco no autónomo. Autónomo. Pero si tengo un marco que es autónomo, yo tendría que tener que nuestra función R sea explícitamente dependiente de n, ¿sí? Si hacemos esto, ¿qué posibilidades podríamos tener? Pues es lo que vamos a analizar ahorita. Autónomo. Bueno, tendríamos que entonces la derivada de n respecto de t sería r función de n por n, y hasta ahí sería nuestra ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace regularmente cuando tú creas modelos? Pues vas pasando las cosas y las vas haciendo complicadas poco a poco, ¿no? El caso más sencillo de la función r, pues podría ser que sea una constante, ¿no? Que tú la llames r. Si es esto, pues regresas al caso anterior y no tiene chiste. Otra posibilidad es que la vayas expresando en forma polinomial. Si fuera el caso, tendrías, por ejemplo, que la función n tenga un término alfa más beta n.
Esto ya tiene un término lineal para la variable, para el parámetro R. ¿Y eso qué implica? Si fuera ese el caso, tendrías que la derivada de n respecto de t sería igual a a alfa más beta n por n, y esto acaba siendo alfa n más beta n cuadrada, ¿cierto? Esto ya nos trae o conlleva un problema no lineal. Y obviamente, entre más compliques o hagas más compleja la posibilidad del parámetro R, pues esto tendrías que tenerlo como alfa más beta n más gamma n cuadrado, y eso ya te llevaría a una ecuación diferencial de tercer orden, perdón, de tercer grado. No es una ecuación no lineal, pero de primer orden. ¿Sí? Sigues teniendo una ecuación de primer orden, pero no lineal, ¿no? Otra cosa, la función la función R no tiene que ser polinomial. En principio yo podría definir R de n como, no sé, por ejemplo, seno de n. O alguna otra cosa que se me ocurra y que yo trate de pensar o darle una justificación, ¿sí? Bueno, obviamente nuestro conocimiento tiene que ser constructivo, ¿no? No podemos empezar de lo más difícil para ver qué sale y pues de ahí bajar el nivel y ver qué pasaba en lo más sencillo. Regularmente vamos a hacer las cosas al revés, vamos a empezar de lo sencillo y vamos a hacerlo poco a poco un poco más complicado para ver cuáles son las consecuencias ya cuando estés en tu doctorado o en la maestría y digas, ah, sí, ya soy un especialista de esto y ahora sé cómo abordar tal problema, ¿no? Entonces, antes de llegar a un límite pues más avanzado, ya vimos que este caso es sencillo, regresas al caso pues, original. Pues vamos a ir al siguiente nivel. El siguiente nivel sería pensar que nuestra función R es una recta, ¿no? En función de n. Si hacemos eso, ya te expliqué que la ecuación diferencial se traduce a esta ecuación diferencial. Entonces, nuestro objetivo sería resolver esta ecuación diferencial, nada más que hay que tener cuidado y consistencia en ciertas cosas que tú quieras modelar. Si estamos pensando en que tú le quieres atribuir, por ejemplo, a tu solución un significado que esté asociado a un fenómeno, en este caso biológico, tú estarías diciendo, a ver, el cambio que veo en la población respecto al tiempo es proporcional a qué tanta gente hay al tiempo inicial, alfa n. Esto me reproduce la primera ecuación que hicimos, ¿no? En este caso, alfa es R. Y el segundo término te dice, y tengo una población adicional que va a crecer en forma cuadrática conforme aumenta n. Eso, si lo queremos representar o pensar en términos de, por ejemplo, de una limitante o de un sustento, no tendría sentido. Significa que entre más tengas gente, más esa gente va a aportar a que haya más gente, pero no porque sea en forma lineal, sino porque es en forma cuadrática. Eso no tiene como una lógica, creo que desde el sentido como biológico. Lo que en dado caso tendría o podría tener sentido es que en dado caso, entre más gente en términos no lineales, te interfieras si estás pensando en que tienes una constricción y que justamente porque se están acabando los recursos de las demás personas, pues entonces hay menos personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber todavía más gente, estás acabando los recursos por ejemplo, del planeta, ¿sí? Entonces, si tienen menos recursos, pues la población se va a limitar, porque vas a alcanzar un borde, un límite en el que ya no puedes crecer, ¿sí? Entonces, una forma natural en la que uno puede como que darle esa justificación a tu ecuación diferencial es cambiándole un signo a un término muy sencillo. Y la ecuación la podrías simplificar así, mira. La puedes escribir como dn dt igual a alfa n. Esto es por el crecimiento
simplemente porque las personas existen, menos beta n cuadrado. ¿Sí? Este término va a jugar al papel o el rol de ser como tu construcción, la que te va a decir, espérate, sí creces rápido, pero va a haber un momento en el que la población, si sigue creciendo a lo bestia, pues te va a alcanzar, ya no vas a poder seguir creciendo exponencialmente de alguna manera. Todavía no sabemos ni siquiera cómo va a crecer para cualquier tiempo, pero es de ahí de donde como que tenemos el por qué le vamos a inferir aquí un signo negativo a nuestra ecuación diferencial, ¿va? Esta ecuación diferencial que acabo de escribir tiene todo un nombre y tiene muchas cosas muy bonitas. Tiene un fractal incluso asociado a esta cosa. De hecho, cuando la llevamos a los números complejos, esta ecuación, bajo ciertas condiciones, crea el fractal que tengo justamente detrás de mí. Este fractal es el de Mandelbrot cuando lo hacemos en el caso discreto. Cuando lo hacemos en el continuo y en una dimensión, esta cosa ni siquiera tiene cosas, bueno, sí tiene cosas interesantes, pero en el continuo es muy sencilla la solución, bueno, más o menos, y es lo que vamos a obtener, pero cuando la haces discreta y, por ejemplo, lo llevas a los complejos, te creas el fractal que ves aquí en mi fondo. Y aún así, cuando la llevas a los reales, pero discretizas las soluciones de las ecuaciones, te creas un fractal también, que es conocido. Si puedo, igual se los muestro más adelante, pero no vamos a hacer el caso discreto, vamos a hacer el continuo. Entonces, esta cosa tiene un nombre y se le llama la ecuación logística. Si alguien ha tomado los cursos de demografía o algo por el estilo, es una materia en actuaria que les enseñan a hacer justamente modelos de población, etcétera. Este es un como de cajón, ¿no? Es uno de los más sencillos porque tiene ciertas implicaciones que es lo que vamos a ver. Y pues obviamente hay muchos otros modelos más interesantes y bonitos también que puede uno explorar, pero este es como de los con los que empiezas, ¿no? Entonces, esta ecuación es no lineal, es de primer orden y ahora nuestro objetivo es resolverla. Para esto voy a utilizar un poco de la tarea que te había mostrado en algún momento y también de la ecuación que te mostré el día de ayer, o antier, que se llamaba la ecuación de Bernoulli, ¿no? Bernoulli, que creo que no solo lleva la U, ¿no? Bernoulli, ya no me acuerdo. Bueno, en sí. Entonces, esta ecuación era algo así como x' más p de t por x igual a x, no es cierto, aquí me equivoqué, igual a q función de t por x a la n. Ok, esa es mi ecuación de Bernoulli para n mayor o igual a 1. No, mayor a 1. No igual, porque si es igual la vuelves otra vez lineal. Mayor a 2, de hecho, mayor a 2. Ahí está. En fin, entonces ya tenemos la ecuación de Bernoulli y te dije, fíjate que si haces un cambio de variable que te doy en la tarea vas a demostrar que la ecuación se transforma algo así como u más 1 menos n. Eso ahorita lo estoy dando de memoria, ahorita lo checo bien en tu tarea. Por u igual a 1 menos n por q función de t por nada, creo yo. Déjame lo verifico. Déjame lo checo rápido. Tap, tap, tap. Que no tengo aquí a la mano la tarea, pero ya la encontré. Ahí está. Bien. Y vuelvo a compartir y está ahí. Entonces, aquí está la tarea. Y te mencionaba la ecuación esta, ¿verdad? Aquí está. Entonces, el problema 4, ¿no? Tienes la ecuación de Bernoulli. Te digo, fíjate que haces el cambio de variable u igual a x a la 1 menos n. Ese es el importante. Déjame lo anoto acá. Si tú haces x igual a u a la 1 menos n, ¿sí era así o era al revés? Es al revés, mira, que va a botas.
A ver, si hacemos U, olvídate esto, U igual a X a la 1 menos N. Ese es el cambio de variable. Lo que había escrito era al revés. Resulta que cuando haces ese cambio de variable, tu ecuación que es no lineal se transforma a una ecuación lineal para la variable U. ¿Sí? Bueno, eso es algo que es sencillo, no es muy difícil, simplemente es hacer cambios de variables en las derivadas y notar que eso ocurre. Repito, a Bernoulli se le ocurrió y pues por eso llevan la ecuación de Bernoulli ese nombre. Pero bueno, el punto es que nosotros vamos a utilizar un poco esa forma para resolver este problema como una ecuación de Bernoulli. Después tal vez te enseñe y te voy a enseñar a resolverla o resolver otras que son no lineales autónomas o no autónomas, ¿sí? Esta además tiene cierta peculiaridad que después te platicaré, pero ahora hay que resolverla, ¿sí? Entonces lo primero es identificar cuánto vale n, cuánto vale p y cuánto vale q para la ecuación logística. Entonces, para la ecuación logística, p de t vale menos alfa. Q de t vale menos beta. Y n es igual a 2. Date cuenta que si tú sustituyes esta información aquí arriba, llegas a la ecuación logística. Bueno, nada más que en lugar de x vas a tener que x es igual a la n mayúscula, ¿no? La población, ¿sí? Entonces, sí, date cuenta. Ecuación logística, sustituyes estos variables para p y para q y de la ecuación de Bernoulli llegas bastante bien, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, eso significa que en la variable u, nuestra ecuación se transforma como u' más 1 menos 2, pero 1 menos 2 es menos 1. Por p, pero p es menos alfa, por el menos se hace alfa, por u, igual a 1 menos 2 es menos 1 por q, que es menos beta, pues es beta. Y ya está. Entonces, nuestra ecuación de la logística, utilizando esta relación que es una ecuación de Bernoulli, y resulta que se hace otra vez una ecuación lineal que es muy sencillita y tú esta ya la sabes resolver porque es una ecuación lineal de primer orden, ¿sí? Y para las ecuaciones lineales de primer orden sabes que la solución va a ser una constante entre esa función mu más la integral de la mu por q función de t sobre mu función de t, nada más que aquí tienes que tener mucho cuidado. Esta función P y P y Q, perdón, P y Q, son las que vienen de la ecuación de Bernoulli. Esta relación que estoy poniendo aquí abajo es de la ecuación lineal ya, ¿sí? Entonces, para que no confundas esta Q con esta Q, a esta le voy a poner Q tilde, ¿va? O sea, es de la ecuación ya linealizada. Y entonces recuerda que mu era igual a e a la integral de p tilde, también la difiero para que no confundas con la ecuación de arriba. Y entonces, con esta información ya utilizamos estas relaciones. P tilde es igual a alfa, Q tilde es igual a beta, y entonces solo hay que sustituir. Entonces, U función de t es igual a constante entre mu, pero mu es e a la integral de p, pero p es alfa, entonces eso te queda como e a la alfa t, más la integral de e a la alfa t por q, pero q es beta, diferencial de t sobre e a la alfa t. Y esto acaba siendo constante por e a la menos alfa t, más beta entre alfa por e a la alfa t sobre e a la alfa t. Y esto se te hace un 1. Si ven que me equivoco en las cuentitas con confianza, díganme. Según yo creo que está bien, pero si ven que me equivoqué, dime, oye, profe, te equivocaste en tal paso, ¿va? Déjame, le doy una checada rápida para ver si no me equivoqué. No, creo que está bien.
Entonces, ya encontramos la solución para la variable u. Ojo, pero nosotros no estamos interesados en la variable u, nosotros estamos interesados en la variable n, ¿cierto? ¿Cómo recuperas la función n? Ah, pues recuerda que tu cambio de variable original era este. Entonces, u en pocas palabras es lo mismo que n a la 1 menos 2, pero es lo mismo que n a la menos 1. Por lo tanto, n pues es igual a u a la menos 1. ¿Sí? Y ya está. Si ya tienes la función u, inviértela, literalmente saca su recíproco y eso es la función n. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, bueno, sí, vamos a continuar. Ya dije entonces que n es igual a el recíproco o 1 entre u, función de t. Y esto implicaría que es igual a 1 sobre constante por e a la menos alfa t más beta entre alfa. Eso es n función de t, ¿cierto? Muy bien. Ya resolvimos la ecuación diferencial que satisface tu ecuación logística. Ahora, voy a ponerle una constricción. Voy a pedirle a la solución algo que más adelante vamos a identificar como la condición inicial. Creo que con la profesora Ir ya les habló de la ecuación de la condición inicial cuando tú resuelves una ecuación ahora sí que le impones una condición inicial, pero yo todavía no le he platicado del todo, pero está bien, o sea, que sepas hacerlo para mí mejor, ¿va? Yo le voy a pedir a mi solución que al tiempo cero tú tengas una población inicial llamada N0, ¿sí? Profesor, Ah, veo algún comentario. Ah, me preguntan, ¿de dónde salía que NT es U entre N? Eso sale de mi cambio de variable que Bernoulli propone, ¿no? Repito, es un problema que en su tarea está. Yo ahorita simplemente lo tomo para decirte, mira, esta ecuación es una de Bernoulli, después la voy a resolver usando otro método, pero vamos a usar esa información para que Bernoulli diga, bueno, fue útil esa relación que obtuve. Entonces, cualquier ecuación que tenga esta estructura, es una ecuación de Bernoulli. Resulta que si tú hacías un cambio de variable con esta forma, u igual a x a la 1 menos n, donde recuerda que x para mí es la n, entonces tu ecuación diferencial que es lineal, es no lineal, se va a transformar en una ecuación lineal. Y entonces, como n, la n de la potencia de x a la n es 2, entonces tienes que tienes que u es igual a x a la 1 menos 2 o n a la 1 menos 2. Lo que implica es que u es igual a n a la menos 1. Por lo tanto, n es igual a u a la menos 1. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si tienen cualquier duda, de verdad, escríbanla y con confianza la checamos. En fin. Entonces ya yo tengo tenemos una esa... duda. Sí, escucho. ¿Por qué estamos diciendo que x es igual a n? Ah, es simplemente por notación. O sea, mi ecuación diferencial la estoy planteando en una variable que estoy asociándole a n, como n número de individuos, ¿va? Entonces mi variable es n, ¿va? Para denotar una cantidad de población, ¿va? Entonces, escribí la ecuación logística, perdón, la ecuación de Bernoulli en términos de una variable x que es muda, ¿no? O sea, yo esta misma ecuación diferencial la puedo escribir así, mira. Podría escribir aquí z' más p función de t por z igual a q de t por z a la n. Es decir, mi variable dependiente, que en este caso es z, pues puede adquirir el nombre que yo quiera. En el caso particular de la ecuación de Bernoulli, de la ecuación logística, había escogido la n porque es coloquial, es una cantidad que regularmente se denota como poblaciones, ¿no? Y como quiero asociarla con la ecuación de Bernoulli, pues mi ecuación de Bernoulli puede escribirse entonces como n' más p función de t por n igual a q función de t por n a la n minúscula, ¿sí?
Solo es por eso, o sea, simplemente es para decir, bueno, es mi cambio de variable, no es mi cambio de variable, es la variable que estoy empleando en mi ecuación logística. ¿Sí? Es una variable muda y la escogí como n, pero puede ser la que ustedes gusten. Gracias. Va que va. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestra solución de la población al tiempo t, pues ahora yo le quiero imponer que al tiempo 0 tenga una población n subíndice 0, es decir, n evaluada en 0, que esto me dé n0. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar nuestra ecuación diferencial, la solución, perdón, y la vamos a evaluar en 0, y esto nos quedaría 1 sobre c por e a la 0, pero e a la 0 es 1. De todas maneras lo pongo más beta entre alfa. Ya está. Y yo quiero que esto sea n0. ¿Qué nos queda? Pues nos queda una ecuación algebraica para la constante, ¿sí? La constante, recuerda que puede ser en principio cualquier constante, pero si yo le impongo o le pido una construcción, entonces es la única variable que desconozco, porque en principio alfa y beta son cantidades conocidas, ¿sí? Entonces lo que estoy buscando es cuál es el corte de nivel en mi solución, en esta que te había comentado en la clase antepasada o pasada, cuál es la curva de nivel que me hace esa chamba, ¿no? En fin, entonces, eso de la condición inicial, después lo voy a platicar con más detalle, ¿no? Porque quiero abordarlo un poco más desde un teorema que se conoce como teorema de existencia y unicidad. Bueno, ahorita operativamente lo que me importa o lo que me interesa es determinar quién es la constante que me va a hacer esta chamba. Y entonces, si hacemos esto, pues hacemos un poco de algebrita. Déjame ver si no me equivoco en la álgebra. Tendríamos que constante más beta sobre alfa por n0 tendría que ser 1. Y entonces esto te implica que c es igual a 1 menos beta entre alfa por n0 sobre n0 sobre n0. Déjame ver si no me equivoqué. Creo que está bien todo, ¿no? Ups. Ok, déjame ver, déjame ver. Sí, sí está bien. Bueno, pero si ves que me equivoco, dime, estás mal y punto, se arregla y qué bueno que me digan, porque si no es horrible estar cargando cosas que están mal, ¿no? Entonces, mi constante no tiene que ser cualquier constante, tiene que ser esta, ¿sí? Que también la podría escribir como constante igual a 1 menos beta por n0 sobre n0 por alfa. Creo que esa convención me va a ayudar más. Ah, aquí sería alfa. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos la constante. Eso implica que n función de t tiene que ser 1 sobre alfa menos beta n0 sobre n0 por alfa más beta entre alfa. Y dame permiso, dame chance de escribir esto así como n0 sobre n0. Creo que va a haber una cantidad que... Ah, me comí, espérame, me comí la exponencial. E a la menos alfa t más beta entre alfa. Ah, veo un comentario, espérenme. Ah, me preguntan o me comentan que hubo por ahí una duda de cuando c más beta está multiplicando por n0. Ok, a ver. Al problema, hasta aquí, ya está resuelto. Ya encontramos la solución del problema en forma general. Pero ahora lo que yo quiero es imponerle una construcción es decir, quiero darle una medida al tiempo cero. Es decir, aplicado, pensemos que tenemos una población y voy a comenzar hoy a medir mis poblaciones y hoy mido que hay 1000 personas y mañana va a haber 1020 y pasado 1400, no lo sé. Entonces, al tiempo cero, esa n0 que dije como 1000, esa sería esa cantidad. N0 es la población inicial que yo le voy a pedir a mi modelo, ¿sí?
y esa la voy a definir como N0. Entonces, lo que le voy a pedir a mi solución es que cuando tú la evalúes en 0, me dé esta cantidad, que es arbitraria, no es simplemente simbólica. Esa es una cantidad que ya se llama N0. Entonces, al momento de hacer esa igualdad, pues tienes que evaluar tu función, tu solución, al tiempo 0. Y entonces, al hacer eso, nos queda que la única cantidad que puedes tomar como una variable que no conoces es la constante. Y al momento de hacer eso, entonces estamos llegando a una ecuación algebraica para determinar quién es esa constante que tú desconoces, que vas a encontrar justamente para que tú digas, ah, ahora sí, n evaluada al tiempo 0 sea n0, ¿sí? Ese es nuestro propósito. Entonces, al momento de hacer el algebrita, aquí tenemos simplemente la sustitución de e evaluado en 0, pues es e a la 0 es 1, constante más beta, y de aquí lo que hice fue ver que este término es 1 entre este chunche, ¿cierto? Y quiero despejar la constante. Entonces, este término está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado, y nos quedaría constante más beta entre alfa por n0 es igual a 1, ¿sí? Y de ahí empiezo a despejar la constante. Entonces, podría dividir desde el principio 1 entre n0. De hecho, tal vez sí me equivoqué, ¿no? No, está bien, está bien, está bien. Entonces te queda 1 entre n0 menos beta entre alfa. ¿Sí? Entonces así ya decimos quién es la constante que me va a satisfacer esto. De todas maneras, igual y ahorita no es claro, pero vamos a verificar que eso sí sea cierto. Fíjate, todavía esto lo puedo simplificar un poquito más para que en mi denominador tengamos un término común. Aquí me aventé un 1 ahí gratis, ¿no? Y esto lo puedo expresar así, mira, como 1 sobre, no es cierto, es lo que yo quiero tratar de que los logre convencer de que esto es alfa por n0 sobre alfa por, lo voy a dejar así, mira, alfa menos beta n0, por e a la alfa t menos alfa t más beta n0. Y esta ahora sí sería la solución que me satisface la condición que yo le pido. Y te dices, no, pues esa cosa se ve más complicada, no te creo. No, sí, en serio, créeme. Si tú evalúas esta cantidad en T0, ¿qué te queda? Te queda alfa por N0 sobre alfa menos beta por N0 por E a la alfa T, pero alfa T es 1. ¿Por qué? Porque E a la 0 es 1 más beta sobre N0, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Este término y este término se anulan y te queda alfa N0 sobre alfa y esto es N0. ¿Ya viste? Entonces lo que hicimos fue encontrar la constante que te obliga a que al tiempo 0 te dé N0 porque yo se lo pedí, ¿va? Nada más déjenme ver qué comentario hay. Ok. Era perfecto. Qué bueno que quedó esa duda aclarada. Y entonces ahora sí encontramos la solución de nuestra ecuación diferencial que satisface la condición que yo le pedí. Esa condición, te digo, eventualmente la vamos a llamar como la condición inicial, ¿cierto? Y entonces eso pues no te da gran cosa. Dices, ok, eso se ve padre y esa información que me da. Date cuenta que esto ya no es una solución trivial, ¿no? ¿Qué función que al sumarle, al restarle su cuadrado, te queda la derivada de esa función? Pues es esa cosa. Esa ya no es obvia, ¿no? No es fácil intuirla. Pero sí tiene ciertas cosas o comportamientos que son importantes y que los voy a contrastar con lo que te había explicado la clase pasada del espacio fácil. Fíjate, en la clase pasada yo te mencioné
Fíjate que si tú graficas el campo vectorial que te produce en este caso n, es un sistema que está en una dimensión, pues tú vas a tener flechitas que dependiendo de cómo sea n', si es positiva o negativa, pues van a apuntar hacia adelante o hacia atrás. Cuando graficamos la ecuación, en este caso n' como alfa n menos beta n cuadrada, vamos a tener una ecuación que es una parábola que abre hacia abajo y que pasa por el origen, ¿sí? Si no me crees, pues puedes verlo. N evaluada en 0 te da 0. Pero al ser una ecuación cuadrática, parabólica, date cuenta que el término negativo es el que predomina el comportamiento, ¿no? Entonces va a abrir hacia abajo y por ende va a cruzar otro punto aquí. ¿Cuál es este punto? Bueno, ese lo podemos sacar fácil, es n, lo puedes factorizar como alfa menos beta n, y entonces aquí están las raíces, ¿no? N' es 0 cuando una de dos, o n es 0, aquí, o cuando, pues este otro término es 0, y eso ocurre cuando n es igual a alfa entre beta, ¿no? Entonces aquí hay otro punto crítico, y es alfa entre beta, y acá está el 0. Bueno, ahorita dije un término, una cosa que quizás no debía haber spoileado, pero dije punto crítico. ¿Cómo se definía un punto crítico en cálculo 1? Bueno, eran aquellos puntos en los que tú evaluabas la derivada y te daba 0, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Estoy buscando ahorita cuáles son las raíces cuando n' vale 0. Es decir, cuando esta cosa intersecta, pues, ese plano, esa recta en este caso. ¿Ok? Y dada la definición ayer del campo vectorial que te mencioné, estamos mapeando n a n' como un campo vectorial. Y entonces vamos a atribuirle a n' positiva flechitas que apuntan hacia la derecha y n' negativa flechitas que apuntan hacia la izquierda, ¿sí? Ese es tu campo, literalmente. O sea, recuerda que ya sé que en las matemáticas que has visto tal vez construiste toda esta noción en forma muy abstracta y está súper genial, pero ya en la práctica pues tienes que entender que el campo vectorial es eso, es un campo hecho con vectores, ¿vale? Entonces, tienes la mente lo que te he enseñado de flechitas y direcciones, pues hay que aplicarlo aquí. Y entonces aquí n' es positivo, estás de este lado, en este intervalo, ¿no? Hasta acá. Entonces aquí vamos a dibujar flechitas que apuntan hacia la derecha. De este lado, cuando n es mayor a alfa entre beta, n' es negativa. Entonces las flechitas apuntan hacia la izquierda. Y ahora, aquí es donde también va a venir un elemento que matemáticamente es cierto o existente, pero en la biología no. Esta región es prohibida para la biología. ¿Por qué es prohibida? Pues porque no puedes tener animales negativos o plantas negativas o cosas negativas en términos de población. Puedes tener que el cambio de población sea positiva o negativa, pero no la población en sí. Es decir, no puedes tener -2 borregas, salvo que te las hayan robado, pero eso es diferente. En dado caso, eso es un cambio de población, ¿sí? No sé si me doy a entender con eso. Eso es importante porque a veces aquí es donde ya comienzan a diferir ciertos aspectos que son puramente matemáticos de los que son aplicados, ¿no? Si ya estás aplicando esto, no le puedes decir a un biólogo, oye, vas a tener -3 lobos desde el principio, ¿no? Eso no tendría sentido para alguien de biología o para alguien que estudia medicina, no lo sé, depende de qué cosas contrastes. Entonces, las soluciones van a tener sentido a partir del 0 en adelante, en términos de población, y lo que importa aquí del espacio-fase es que estamos viendo que el puro espacio-fase te da información, te está diciendo cualquier solución en cualquier punto que tomes como condición inicial, después vamos a hablar un poco de eso de condiciones iniciales, te van a llevar aquí. Esto va a ser un punto que es atractor en el tiempo. Ahora, ¿cómo conectas esa misma información con la solución? Porque al final de cuentas lo que estás describiendo abajo del campo vectorial tiene que conectarse directamente con la solución. Eso es lo que estás intentando hacer en forma cualitativa, en forma visual. Ahora, ¿cómo conectamos esa idea? Pues fíjate, ¿qué pasa si tú evalúas el límite
cuando t va a infinito de n función de t. Ustedes ya son unos expertos ahorita del cálculo 1. Quiero que me digan a qué converge esa, bueno, primero que nada, ¿converge esa función al tiempo infinito, sí o no? Y si es así, ¿a qué converge? Ahora, creo que algo que sí es importante que ustedes recuerden es, por ejemplo, ¿qué le pasa a la exponencial? Si es positiva y vamos a infinito, pues la exponencial va a explotar, ¿verdad? Pero si es negativa la exponencial y la graficas, cuando el parámetro independiente va a infinito, la exponencial decayente pues va a tender a 0, ¿sí? Cuando saquemos ese límite, vamos a estar notando que esto va a ir como alfa menos beta por n0 por e a la menos alfa t más beta n0. Y este término va a tender a 0 conforme el tiempo vaya infinito, ¿sí? Aquí es un 0, perdón. E a la menos alfa t cuando t tiende a infinito, tiende a 0. Entonces todo este término se nos va a anular y nos va a quedar alfa n0 sobre beta n0. Y esto es alfa entre beta. Entonces el límite cuando la población va a infinito, perdón, el tiempo va a infinito, va a converger a alfa entre beta. Es una población crítica, ¿sí? Y aquí lo supimos, de hecho, analizando puramente su espacio fácil. Era un punto crítico. Si tú graficas ya bien en forma correcta cómo es la solución en función del tiempo, vas a ver que aquí va a estar alfa entre beta. Y entonces, si tenías una condición inicial que empezaba por aquí abajo, la solución va a crecer exponencialmente y después va a saturar, va a empezar a converger a esa solución, a esa constante, alfa entre beta. Y para diferentes condiciones iniciales vas a ver eso. Si estabas desde el principio en una población mayor a alfa, a este alfa entre beta, la solución simplemente va a decaer. Eso es lo que te estaría diciendo ese análisis de la solución cuando el tiempo va a infinito. Las soluciones van a converger a esa población. Esa población alfa entre beta se le conoce como población crítica. Porque ese es su rol. Estás encontrando una población en la que ya no vas a tener más recursos y la población no va a crecer ni tampoco va a disminuir. Simplemente va a converger a ese valor, ¿sí? Esto nos ayuda a modelar, por ejemplo, cosas o poblaciones en las que bajo cierta recurrencia los recursos no son infinitos, pero sí mantienen una población como que constante, ¿no? Hay como que un feedback, una retroalimentación en tus recursos que no permiten que te mueras de hambre en el futuro y tampoco permiten que la población crezca desmesuradamente, ¿no? En fin. Bueno, repito, este modelo es famoso, es popular, se llama la ecuación logística y ese es su propósito, como que ver más allá de lo que es el crecimiento puramente exponencial, ¿no? Obviamente, entre más complejo hagas tu modelo, pues puedes ver más cosas, que a veces ya pueden recaer en lo que es más matemático en el sentido estricto de la palabra, es decir, cosas que ya no son muy asociadas a la estadística de poblaciones, pero que son interesantes también, ¿no? Por ejemplo, el fractal que están viendo atrás, repito, nace de esta construcción un poquito en los complejos, ¿no? En fin, déjenme ver otro comentario. ¿Cómo se obtiene esta población crítica? Es simplemente ver que la solución que obtuvimos en general con esta población inicial n0, cuando la evalúas al tiempo infinito, esa va a converger. ¿Cómo sabes a qué va a converger? Pues haces el algebrita, ¿no? Tienes que ver hacia dónde va a ir esta exponencial cuando el tiempo va infinito. ¿Recuerdas cómo graficabas la exponencial? Pues la exponencial que es decreciente va a ir así. Y conforme más grande sea t, más cercana a 0 es esta cantidad. En el límite, justamente esto va a ir a 0. Perdón, entonces este término que aquí taché, se te anula.
Y te queda alfa n0 sobre beta n0, que es esto de aquí. N0 se anula y te queda alfa entre beta. Esa es la cantidad a la que va a converger tu solución y se le conoce como población crítica, porque justamente alfa entre beta, como lo vemos aquí, es un punto crítico, es un punto en el que n' vale 0. Y vale 0 porque pues si tu población en el tiempo infinito la analizas o ves, sería una constante y la derivada de eso pues es 0. ¿Sí? Eso, te digo, más adelante cuando vemos más dimensiones se les conoce como atractores. Independientemente de dónde conoces, tu solución va a acabar ahí. ¿Va? Déjenme ver. Pregunta. Ok, muchas gracias. Va. Bueno, ya me excedí un poquito de los minutos. A ver, esa es una cosa importante del tiempo que me gustaría consultar, principalmente con las personas, obviamente, que están aquí, atendiendo la clase síncrona. Regularmente a mí sí me gusta dejar como 5 o 10 minutos de tiempo, para que ustedes se conecten y tengan tiempo de, pues, hacer la conexión literal, ¿no? Y regularmente a veces acabo comiéndome esos ciertos minutos adelante de la clase, entonces no sé si eso les moleste o les incomode. Simplemente hago como, porque a veces me extiende un poco más la clase, ¿no? Pero si prefieren ustedes que comience exactamente a la hora para evitar que me coma hay minutitos más adelante, lo puedo hacer, pero eso sí es algo que me gustaría escuchar de ustedes, de las personas que están en forma síncrona, ¿no? Porque tal vez tienen que irse, tal vez tengan que tomar algún transporte, el camión, no lo sé, y comprendo que eso, pues, al ser noche, pues pueda ser, peligroso incluso, no quiero exponerlos. Entonces, veo que comentan que está bien. O sea, que comience a la hora en punto, ¿verdad? Vi un comentario por acá. También hay una persona que tiene una clase después, entonces, que no hay problema si acabamos 5 minutos después. Sí, voy a tratar entonces de que ya nuestras siguientes sesiones sean a la hora de la clase, es decir, no sé, es que sí me da el pendiente de que se conectan unos minutos después, pero voy a tratar de iniciar lo más rápido que sea a la hora de la clase, ¿no? Para que, repito, no tengan inconvenientes entre clases que se traslapen o horas en las que salgan, ¿va? Bueno, pues nada, sería todo de mi parte. Yo creo que esta semana les subo su tarea 1 para que ya la vayan realizando. Recuerda que es en equipos de 5 personas como máximo y mínimo 2, ¿va? Bueno, si no hay preguntas o dudas, pues tengan bonita noche o si tienen clases, pues adelante. Échenle ganas y nos vemos el viernes. ¿Va? Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Hasta luego. Descansen. Profesor, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Vale, bye.